El tercer gran problema que tiene la Iglesia ahora, entonces, retomando la conversación, es justamente América Latina. Y eso es lo que motiva también la elección del Consejo Cardenalicio. Yo creo que hoy la religión católica apostólica romana es en su mayoría una cuestión latinoamericana. Los otros grandes puntos donde se concentra hoy activo el catolicismo están dispersos en distintas lenguas, en distintos puntos del planeta. Pero allí donde culturalmente coinciden y se concentra la más alta masa de la Grey católica hoy, es América Latina y la lengua hispana. Esto hace que la elección sea acertada para la Iglesia y peligrosamente dirigida hacia nosotros. Y digo peligrosamente porque, como dije al principio, este es un contexto de una restauración conservadora, donde este intento, unido a otros intentos más, como la direccionalidad a la que se ha dado el capital internacional en ensañarse con nuestras costas, la elección incluso de la familia real holandesa de Argentina como un destino prioritario, nos van exponiendo, ¿no? Esto es un gran territorio disponible para el acopio de tierra, para las commodities en alimentos, y nos pone nuevamente en riesgo, ¿no? En riesgo de volver a perder más capacidad de desarrollo, ahorro y concentración de poder económico en nuestras manos, puesto que todo eso va a ceder espacio a esta neocolonialidad de la que hablábamos hace un rato. Pero ¿de qué nos puede servir seguir abriendo nuestra economía a una economía quebrada que nos ha venido mintiendo y sojuzgando durante los últimos 500 años? Las mentiras más recientes, las del neocolonialismo, por no enunciarlas a todas, las que enuncia Galeano en su famoso libro de Las venas abiertas, son la deuda externa, la falsa compra, la apropiación de las empresas públicas, y ahora esta época de las commodities, donde los bienes naturales se transforman en recursos de una economía ajena. Todo a cambio de moneda electrónica, de deudas falsificadas, de déficit monetario plenamente importado por nosotros en una economía quebrada y deficitaria. Pero bueno, el canje era histórico, era porque nosotros no éramos civilizados y otras falacias así, que no éramos cultos o que veníamos a facilitar la inmigración europea para pertenecer a un supuesto primer mundo, como se repetía tan alegremente en la época de Menem, de la Rúa, de Cavallo, ¿no? Que el ministro Cavallo era un actor privilegiado de la corriente de pensamiento del episcopado acá en Buenos Aires, ¿no? Y estos sujetos, bueno, no solo ahora no son capaces, en mi opinión, de elaborar un plan alternativo para nosotros, sino que encubren el recrudecimiento de todo eso que nos ha venido ocurriendo los últimos años. Principalmente creo que tenemos que tener cuidado con el tema económico, porque nosotros estamos entregando recursos, ahora dicho desde un punto de vista de la economía formal, recursos naturales no renovables a economías que están emitiendo flexibilización monetaria, están emitiendo un festival de bonos, como en la desastrosa época económica del Austral en Argentina, un festival de bonos a cambio de
del esfuerzo de los demás. Solo que estos no son los propios trabajadores del país que emite la moneda o los bonos, sino que en este caso son países periféricos que sacrifican su oro, su petróleo, su gas, su agroindustria, su pesca, sus bosques, sus glaciares, en beneficio de economías sin programa, sin destino. Esto nos expone a nosotros, más que nunca, a una guerra de desgaste, a una ocupación de nuestros medios culturales, a una subordinación a la corrupción económica de las multinacionales a nuestra clase política, y por medio de estas herramientas poco queda por hacer, pocos espacios quedan por ocupar, porque el joven emprendedor no prospera, porque el empresario tradicional y familiar se desgasta y pierde espacio frente a una multinacional que posee crédito ilimitado, que posee un pasaje en el tren de los bonos y del dinero fácil, y que finalmente el Estado concurre, quebrado, a la moneda internacional de referencia, que es el dólar, moneda que no emite, pero por la que sí paga deudas e intereses falaces. De modo que poco podemos mantener a flote del Estado Nacional tradicional. Movimientos sociales en América Latina, que es un nuevo actor que para la ciencia y para nuestro sistema de creencias tradicional criollo resulta nuevo, resulta aparentemente espontáneo o inusual, pero que tiene una raíz negada, una raíz desapercibida justamente por este accidente que tiene la simulación, el encubrimiento y la sustitución de nuestra realidad por una ciencia, un sistema de creencias y un modelo de comunicación social ajeno y perverso. Entonces llega un momento que hay una generación que no sabe a dónde mirar, que no sabe cómo identificar un movimiento social o un actor en conflicto, sino que hasta que se lo ve en la tapa de los diarios con una mitra y un báculo en la mano. Pero realmente no es así. Esos no son nuestros movimientos sociales. No jugamos al fútbol por las calles, no vamos a misa. Bueno, hacemos otras cosas. Ahora, ¿de dónde parten estas personas que ahora se llaman pueblos originarios? ¿De dónde aparecieron estos campesinos que no saben que son empleados rurales de un establecimiento empresario agroindustrial? ¿De dónde salen estos refugiados ambientales, estas personas que reclaman contra las represas por la contaminación de sus ríos? Y realmente hay detrás de nuestros nuevos movimientos sociales una percepción distinta de lo que acaso sea alguna vez llamado el desarrollo, nuestro desarrollo. Esa percepción distinta tiene ya algunos movimientos alternativos y a sus teóricos ya más expuestos, más expresados, pero todos vienen a converger en un sistema de creencias que es propiciatorio, al menos, de una unión de todas estas causas, una razón para todas estas motivaciones sobre la tierra, sobre el aire, sobre el agua, sobre la vida. Y esta motivación tiene coherencia en el sistema de creencias de nuestros pueblos americanos originarios. Para ellos la vida no era un accidente, era una sustancia, es una sustancia indivisible, y como tal sería difícil que te fuera dada y quitada de una manera trascendental por una figura
espiritual venida de otro planeta. Este planeta tiene en su conciencia la vida y tu vida como parte de ella, y esa concepción de que los animales, las plantas, todas las formas de vida son nuestras hermanas, está fundada en que justamente esta sustancia viva es parte de la conciencia de un ser espiritual más grande, que es la Madre Tierra, que es el Padre Sol, que es el Gran Espíritu en definitiva. La vida de ese gran misterio no es entonces un don por el cual se te juzgue, se te castigue, porque no hay un observador superior entonces, sino que hay un ciclo ahí. Es otro sistema de creencias, no es finalista, no hay un final del mundo, no hay un día de la creación, sino que hay un espacio-tiempo, una continuidad. En este criterio, no solo habría que reparar que no hubo un tal aporte científico-cultural europeo, sino que hubo un deterioro de nuestro sistema de creencias a partir de la invasión de un sistema científico-tecnológico inferior. ¿Por qué digo inferior? Bueno, de hecho Cristóbal Colón, con el calendario que viajó no estaba ni siquiera el 12 de octubre, el día del descubrimiento en ese lugar. Tampoco podía calcular, no lo digo yo, lo dice su propio puño y letra en su bitácora de navegación, que tampoco podía calcular su posición en el océano, ni con ninguna precisión, no sabía ni dónde estaba. Y que en cambio, tanto los calendarios de los pueblos americanos para esa fecha, muchos de ellos, no uno solo, y además la capacidad de cálculo estelar que tenían de una posición geográfica, nos da la certeza de que eran una civilización mucho más avanzada que la europea de aquel momento, y sin embargo fue sometida. El sistema sorprendente por el cual es sometida América proviene del largo periodo de guerra que dividió a España entre moros y cristianos. Y en esa carrera de maldad, donde regalar al enemigo en gesto de paz mantas contaminadas de viruela, matar a sus mujeres y a sus niños y dárselos de comer a los perros, y otras prácticas aberrantes, eran usuales entre la tropa, entre la gente que vino en esos barcos, esa población carcelaria que fue arrojada hacia América, y no entre la clase dirigente de aquellos pueblos constructores de pirámides que creían, como yo venía repitiendo, en la observación de la naturaleza por sobre todas las cosas. Y el tema de la naturaleza es un tema espiritual para los pueblos americanos. En cambio, para los pueblos europeos, la naturaleza es algo diabólico. Nuestro mismo cuerpo es algo satánico, plagado de tentaciones, de malas intenciones, en esa concepción. Sin embargo, en nuestro sistema de creencia, que es naturalista, todas las expresiones de vida son sagradas, incluso las más mínimas. Y las funciones biológicas, las funciones vitales, son expresión del deseo de esa pacha, de esa tierra expresado también en tu individuo. Hay una tendencia natural y una realización y un equilibrio en el cumplimiento de cada instinto, ya sea en vos o en el más mínimo animal que habite esa conciencia colectiva. Esto se hace religión, se encarna como un sistema de creencias
y no ha podido ser doblegado. El chamanismo o las religiones americanas naturalistas precedentes a la conquista no han dejado de estar activas nunca, aunque sea en lo profundo del monte, de la selva, en lo más recóndito de las montañas, y aún en las reservaciones del primer mundo, en el confinamiento al que fueron recluidas las viejas naciones originarias, este sistema se ha mantenido vivo. Y para este sistema de creencias la naturaleza no solo conoce su propio equilibrio, sino que también es capaz de ponerla en práctica. Y esto modifica el concepto de salud, alcanza el modelo de educación, aspira a reconocer, a ser reconocido y a albergar respeto entre naciones y sobre todo convive con la naturaleza en su máxima expresión posible, en la biomasa, en la biodiversidad, en la interacción de los fenómenos naturales por sí mismos. En cambio, el sistema de creencias europeo, sobre todo acá en el Río de la Plata, ha venido primero a sustituir nuestra población por la de ellos. Luego, la fauna por su hacienda, por taxones exóticos como la vaca, el chancho, la oveja, etcétera, la gallina, etcétera, etcétera. Y ahora incluso enfrenta la locura de envenenar toda nuestra biomasa a cambio de un grano o dos patentados como patentes de invención y apropiados por las multinacionales del sector agroindustrial. Y es ya un abuso, porque nuestra propia población no tiene o no tendrá pronto ya la oportunidad de retornar a ocupar el territorio, a disfrutar de la tierra, a habitar sus ríos, a reconocerse como cultura en sus bosques, en sus montes, volver a considerar la libertad de habitar las montañas y recorrerlas, porque básicamente todo aquello va a estar vedado, va a estar negado, va a estar destruido en gran medida por la minería, por el monocultivo, por el fracking, por el saqueo de los bosques y de glaciares y por el robo de la pesca. Básicamente por el saqueo de todo, porque nuestro territorio, a la mirada trascendentalista, europeizante, del Vaticano, de toda Europa, desde Kant a la fecha, es territorio colonial, territorio de descarte. Por eso es momento de reflexionar acerca de qué nos dice a nosotros que el Consejo Cardenalicio haya elegido un argentino. Y la verdad que lo que nos dice eso es cuidado, mucho cuidado. Vienen por nosotros.